antes de que el Señor se fuera, antes de que el Señor ascendiera al cielo, les dijo unas palabras a sus discípulos. Y les dijo: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les dio una orden, el Señor les dio un mandato de cuando el Espíritu Santo ascendiera sobre ellos, testificarían por todo el mundo. Pero antes de eso, en el capítulo 10 de San Mateo, el Señor les dio instrucciones de cómo lo deberían hacer. No solamente les dio instrucciones, sino les dio unas advertencias que ellos necesitaban saber al predicar la palabra de Él. Y no nada más les dio advertencias, sino también les dio muchas palabras de ánimo. Y nosotros leemos ahí en el capítulo 6, mis hermanos, es el capítulo de las instrucciones para que ellos fueran y testificaran después de que Él se fuera para el cielo. Y les dice en el versículo 16, el capítulo 10 de San Mateo, en el versículo 16, y les dice: aquí yo os envío a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Sé pues prudentes como la serpiente y sencillos como una paloma. Y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿quién? De mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huye a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El 27. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que en el 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confese delante de los hombres, en el 32, yo también os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que el Señor les da muchísimas advertencias a sus seguidores acerca de lo que ellos iban a esperar, iban a recibir cuando ellos salieran ¿a qué? A proclamar el Evangelio. El Señor les da instrucciones de qué es lo que ellos deben de hacer después que Él se va. Les digo cómo lo hicieran. Les digo qué es lo que deberían hacer, qué es lo que ellos iban a padecer por causa de su nombre. Pero fíjense en el versículo 16. Les digo: pues sed pues que prudentes como la serpiente y sencillos como una paloma. En otras palabras, les está diciendo el Señor Jesús: ¿sabes qué? Sean cautelosos, hagan todo con mucha sabiduría para llevar el Evangelio. Pero también llévenlo con mucha humildad, mucha sencillez, tengan mucha compasión y gracias por los demás. A veces nosotros malinterpretamos este versículo y lo usamos con la relación de ayudar a los demás. Y lo sacamos de contexto. Bueno, hay que ser prudentes cuando ayudamos a los demás. Cuando alguien te pide, ¿cómo sabes si en realidad lo necesita o no?
No podemos saber. Pero aquí el Señor está diciendo este versículo con relación a testificar. O sea, haz planes, organízate bien, hazlo con muchísima sabiduría cuando vayas a testificar, así como las serpientes son astutas y listas cuando van a cazar. La serpiente tiene muchísima paciencia, pero lo hace un gran cazador. Es muy astuta. Las palomas son mansas y son sencillas. A la misma vez el Señor nos dice, ¿sabes qué? Muestra mucho amor y mucha misericordia cuando vayas a testificar. Pero el Señor nos dice aquí en su palabra que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿De qué? De confesar el nombre del Señor ante los hombres. O de otra manera, si nosotros no confesamos el nombre de Dios ante las personas, Él no confesará su nombre, nuestro nombre delante de su Padre. La importancia de hablar, la importancia, mis hermanos, de formar parte de un plan para testificar a los demás. ¿Es importante, sí o no? Sumamente importante, porque nosotros queremos que el Señor, el Padre, nos reconozca como sus hijos por medio de Cristo Jesús. A nosotros testificarle a los demás de la salvación, del plan de salvación, del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. El Señor les da muchísimas advertencias, mis hermanos. ¿Son importantes las advertencias? Sí, porque las advertencias nos informan acerca de la seguridad, nos forman disciplina en nosotros, nos ayudan a comportarnos mejor y nos hablan acerca de los riesgos. Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos. Tengan cuidado, sean muy precavidos, les estoy diciendo estas cosas para que se preparen, en otras palabras. Pero nosotros vamos al capítulo 3. Al capítulo 13 de San Mateo, mis hermanos, y el Señor continúa lo que dejó aquí en el capítulo 10. El Señor le está diciendo cómo lo deben de hacer, pero en el capítulo 13, por medio de parábolas, el Señor les da los resultados de su trabajo, de la labor de cada uno de ellos. Y nosotros vamos al capítulo 13. Les voy a pedir que vamos al capítulo 13. Dice que el Señor les hablaba a la gente, a una gran multitud les hablaba, pero les hablaba en parábolas. ¿Ok? O sea, en estas parábolas el Señor también les muestra muchas advertencias. Y la primera parábola que el Señor les da se encuentra en el versículo 3 para adelante. Y es la palabra del sembrador. Dice que un hombre salió a sembrar semilla. ¿Alguna cayó dónde? ¿Dónde cayó alguna semilla? En el campo. Alguna semilla cayó entre piedras. Alguna semilla cayó entre espinos, pero hay una semilla que cayó en tierra fértil y produjo muchísimo. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, de que la mayoría de la semilla no daría resultado y no dará resultado y no está dando resultado, o sea, no está produciendo frutos. Y el Señor en el versículo 15 le habla a los discípulos que les explique la parábola. Y el Señor les dice, ¿sabes qué? Ellos no entendieron. A toda esa multitud que el Señor le estuvo hablando, ninguno entendió. ¿Sabes por qué? Por la insensibilidad del corazón de ellos. O sea, tenían su corazón cerrado. No querían escuchar. Tenían un concepto equivocado completamente de Jesús. Por eso su corazón estaba cerrado. Entonces, si yo pudiera resumir el capítulo 13 de San Mateo, hablaremos de la insensibilidad de las personas. De la mayoría de las personas, se puede decir. Entonces, en la primera parábola, el Señor les dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Ustedes van a trabajar duro. Algunos van a morir por causa del evangelio. Pero la consecuencia es de que la mayoría de las personas no van a creer. Qué triste sería, ¿no? Qué triste es escuchar eso. Pero eso retrocedió a sus discípulos de predicar el evangelio. No lo retrocedió. Ellos siguieron adelante con la misma fuerza y lo hacían por amor a su Creador, por amor a las almas. Dice el Espíritu de profecía que Jesús por una persona hubiera venido a morir. Por una persona nada más.
Ahora somos billones. Ahorita ¿cuántos? Somos 7 billones de personas en el mundo. Pero se imagina, Gloria, que por usted solamente, por Claudia, por Migo, por Luzmila, por Adrián, por cada uno de ustedes individualmente, Jesús hubiera entregado su vida por ti. El creador del universo, el principio y el fin, el alfa y el omega. Tú eres lo más importante para él. Dice la Biblia aquí, acabamos de leer, que nosotros somos mucho más importantes que un pájaro y el Señor tiene contados los pelos de nuestra cabeza. Así de mucho el Señor nos ama. ¿Me entiendes? Pero el Señor aquí les está hablando a sus discípulos y los está advirtiendo de la insensibilidad de las personas. Y luego dice la Biblia que el Señor les da otra parábola, pero esta voy a regresar después, en el versículo 31, y les da otra palabra acerca que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, y también es semejante a levadura. ¿Cómo es el grano de mostaza? Pequeñito. ¿Se alcanza a notar la levadura cuando está en la masa? No se distingue. ¿Sabes por qué? Porque no es considerado de tan pequeño que es. Porque no tiene sentido, porque no se mira. El grano de mostaza es sumamente pequeño. El Señor les está diciendo aquí a sus discípulos, ¿sabes qué? Las personas no van a considerar tanto el reino de los cielos porque no lo ven atractivo, no lo ven grande. ¿Me entiendes? Pero dice después así, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su pozo, el cual a la verdad es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol grande, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea, una vez, mi hermano, que esa semilla insignificante, la persona la acepta de todo corazón, la persona llega a ser la persona más grande en todo el mundo. Que sabe qué, que vienen personas y acuden a él, así como acudieron cuando Nabucodonosor. Así es de impactoso, así es, no tiene mucho llamativo el reino de los cielos para las personas. Pero sabes, cuando se acepta, mi hermano, llena toda la mesa, dice la Biblia. También la otra parábola se encuentra en el versículo 44. Y les dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro que escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra todo el campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercadero que busca una buena perla, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué la perla y el tesoro están escondidos? La gente no le toma atención. La gente no le toma cuidado, o sea, no es muy llamativo, mi hermano, no es muy llamativo. Por eso el Señor aquí les advierte, ¿sabes qué? Así es, así será. Pero cuando alguien le encuentra, dice el Señor, será grandísimo, será muy grande. Y dice que viendo el todo, mis hermanos, cada uno de ellos fueron y vendieron todo lo que tenía por comprar el terreno. En esta parábola el Señor nos está hablando acerca de lo importante, de lo grandísimo que son las cosas celestiales. O sea, es mucho más valioso que cualquier cosa que hay en la tierra. El Señor espera que nosotros voluntariamente dejemos todo lo que tenemos por la salvación. Eso es lo que dicen estas parábolas. Él quiere que nosotros, mis hermanos, y vale la pena, ¿sí o no? Mis hermanos, si el evangelio fuera atractivo, esta iglesia estuviera llena. Si fuera obvio su atractividad, pero las personas lo consideran algo insignificativo. Pero cuando tú y yo lo encontramos, mi hermano, tiene de muchísimo valor. Es muy grande.
El hecho de que nosotros podemos hacer cualquier cosa, ¿sabes qué? Por entregarle nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque esperamos la salvación. Dice en primera de Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los ¿quién? Para los que le aman. Nosotros no tenemos imaginación de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Nadie te lo ha dicho, nadie te lo ha contado, no lo has escuchado, ni lo has visto por la televisión, ni en cualquier película, ni te lo han especificado más o menos cómo es, porque no existe en la cabeza del ser humano. Pero tenemos en realidad, dice el libro de Corintios, que el Señor tiene unas cosas preparadas para ti, mi hermano, que es mucho más valioso que cualquier cosa aquí en la tierra. ¿Para qué? Para aquellas personas que han mirado el evangelio, ese evangelio que parece insignificante, pero mis hermanos, es de muchísima grandeza. Y eso es lo que el Señor les está tratando de explicar aquí a sus seguidores, de la grandeza del evangelio. También dice que la parábola, Él les dio una parábola en el versículo 47, dice que el reino de los cielos es semejante a una red. Mis hermanos, el reino de los cielos llama a personas buenas y malas. Estamos mixteados. En el reino de los cielos, mis hermanos, o sea, en la iglesia, el evangelio atrae personas injustas e injustas. Personas que son verdaderos cristianos y personas que en realidad no son verdaderos cristianos. Porque dice así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echando en el mar recogió toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y los malos echan fuera. Así será el fin del siglo. Así será cuando el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuegos. Allí será el llorar y el crujir de dientes. No todos serán verdaderos cristianos, no todos seguirán honestamente al Señor. Eso es lo que nos dicen estas parábolas, mis hermanos. Pero dice que después, saliendo Jesús, Él se fue a Nazaret. Si leen el resto del capítulo, dice que Jesús se fue a Nazaret y ahí lo rechazaron. Dice que en su propio pueblo, mis hermanos, se escandalizaron. O sea, se decían se animaban el uno y el otro para no escuchar a Jesús. Levantaban falsas cosas contra Jesús. Hablaban cosas mentiras de Jesús. Eso es lo que significa escandalizar. O sea, se motivan el uno al otro para decir: ¿sabes qué? No lo escuches, vámonos para la casa. Este no es digno, es un mentiroso. Todo el capítulo está sobre una cosa. Habla de una cosa: de la insensibilidad de las personas al escuchar el evangelio. Vamos al versículo 24 al 30. Le voy a pedir que alguien me lo lea, por favor. 24 al 30. El versículo es 24 al 30. Sí, 13, 24 al 30, por favor. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron, ¿quién es pues? Para que vayamos y la ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Gracias, hermano. Mis hermanos, vivimos en un mundo muy difícil, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de conflictos. Hay conflictos allá en Ucrania y en Rusia ahora mismo. Hay conflictos en Corea del Sur y Corea del Norte. Hay conflictos entre Rusia y Estados Unidos. Aquí en nuestra sociedad hay conflictos entre padres e hijos. Nosotros acabamos de ver, hay conflictos entre partidos políticos. Hay conflictos en el Medio Oeste. Hay conflictos en la iglesia también. Puedo entender, mi hermano, de que puede haber conflictos entre padre e hijo, entre hermanos y hermanos. Pero que haya conflictos en la iglesia. Que haya conflictos entre líderes de la iglesia. Que haya conflicto entre hijos de Dios. ¿Y sabes por qué el Señor nos da esta parábola? Para advertirte a ti y a mí acerca de la situación en las iglesias en este momento. El Señor nos dio esta parábola, mi hermano, para prepararnos, para advertirnos en la situación que la iglesia está en este momento. El Señor dijo, y la Biblia nos muestra 3 puntos por qué hay cizaña entre el trigo. Primero es porque el enemigo la plantó. Les dice ahí el Señor. Bueno, es que hubo un enemigo que plantó la cizaña. El diablo. Otra razón por la cual hay cizaña, mis hermanos, en la iglesia, es por la falsedad de los cristianos. Hay cristianos falsos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la Biblia no lo dice. Habrá cristianos, mis hermanos, que honestamente no siguen a Jesús. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿quién? Que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Un cristiano que dice que es cristiano y está en la iglesia y no hace la voluntad de su Padre, mis hermanos, es considerado como la cizaña. Y no lo digo yo, la dice la Biblia. Es el segundo problema. ¿Cuál es el tercer problema que tenemos en la iglesia? Es de que, ¿sabes qué? Tenemos que vivir juntos hasta que el Señor venga. ¿Esperas una iglesia pura? ¿Una iglesia de gente honesta? Que no haya ningún problema. ¿Sabes qué? Si tienes esa mentalidad, estás en la iglesia equivocada. Porque el Señor dijo en su palabra que así vamos a estar, cizaña y trigo juntos. Estás en la iglesia equivocada. Tienes expectativa cuando vengas y aceptas al Señor. De que, ¿sabes qué? No estás en una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia, junto contigo y conmigo, hay gente que no son verdaderos cristianos. Y muchas personas, mis hermanos, se salen de la fe por esa simple razón. El otro día, hace como un mes, fue una visita a la iglesia. Fue por primera vez y le pregunté, ¿qué pasó? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Bueno, yo era adventista. ¿Y por qué te saliste de la iglesia? Bueno, me salí porque miré a 2 líderes peleándose. Físicamente se estaban peleando y me salí de la iglesia. En ese mundo, ¿es correcto? No, pero es la realidad, mi hermano. El hecho de que vamos a vivir en una situación así. ¿Qué tipos de problemas tenemos en la iglesia? Conflictos de liderazgo. A veces nos peleamos entre los mismos líderes, como los miembros de esta iglesia. Bueno, yo quiero ese puesto, sabes que yo soy mejor que tú. O a veces tenemos conflictos de finanzas porque no hayamos qué hacer con el dinero. O conflictos personales, o algunas veces tenemos conflictos de interés.
Conflictos de interés vienen a ser los conflictos de que, mira, bueno, yo soy mejor que tú para ese departamento, yo lo puedo correr mejor. Yo sé más que tú, yo estoy más preparado. Y haces lo imposible para descreditar a esa persona que tiene ese departamento. Y no sé si ustedes han leído la historia de María y Aarón. ¿Se recuerdan la historia de Aarón? En el libro de Números, el capítulo 12, nos dice que María y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés. Murmuraron, ¿por qué? Porque simplemente tenían celo de Moisés. Empezaron a levantar falsas cosas sobre Moisés porque tenían envidia, porque pensaban que Moisés no estaba completamente preparado. Y las consecuencias de esto fueron graves. Dice la Biblia que el Señor llamó a Moisés, a Aarón y a María. Y en ese momento el Señor dejó caer a María completamente llena de lepra. María ahí estaba al punto de morir. Pero dice la Biblia que Aarón habló con Moisés y Moisés intercedió por María. ¿Sabes cuál es lo triste de este mensaje? Dice el Espíritu de profecía, mi hermana, que el Señor le dijo a María que se salieran del campamento por 7 días. Después iba a regresar, después de la súplica de Moisés. María no regresó después de 7 días al campamento. El campamento se mantuvo estable, se mantuvo fijo y no se movieron por nada. Pero dice el Espíritu de profecía que el Señor no regresó hasta después de 7 días. El Señor no se apareció. ¿Sabe? Porque el Señor, una de las cosas que más detesta es la envidia. Dice el Espíritu, la envidia es uno de las peores características satánicas. La envidia es una de las peores características satánicas que puede existir en el corazón humano. Y es una de las más funestres en sus consecuencias. Especialmente cuando tenemos ese tipo de envidia en la iglesia. ¿Y sabes por qué el Señor lo detesta? Porque ese fue el pecado original en el cielo. Dice que si Él no hubiera castigado a María, las consecuencias hubieran sido mucho más peor. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser fieles seguidores de Cristo. Que nosotros es lo que nosotros debemos de ser, mis hermanos, con relación a esto. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos estar vigilando siempre. En el año 1988, un hombre se puso a calcular el costo de la muerte de un soldado enemigo. En el año 1988, un hombre se puso a calcular el costo de la muerte de un soldado enemigo. En los tiempos de los Césares, la muerte de un soldado enemigo costaba $1. En los tiempos de Napoleón subió a $2,000. Durante la Primera Guerra Mundial subió a $17,000. Durante la Segunda Guerra Mundial, el matar a un soldado enemigo, en lo general, mis hermanos, costaba $200,000 durante la guerra de Vietnam. Al darles yo esta lección, les quiero mostrar un punto. El punto es de que, mis hermanos, los conflictos son demasiado costosos, afectan muchísimo a la iglesia. Afectan demasiado a la iglesia, al punto de que esa visita que llegó a la iglesia se tuvo que salir. ¿Qué problemas más haya causado? No sé. Pero es mucho más costoso en la iglesia que haya conflictos. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? El Señor nos dice en la parábola, mis hermanos, ser astutos como la serpiente. O sea, planifica todo bien sabiamente, trabajen sabiamente, pero usen mucho amor y misericordia a los hermanos de la iglesia, pero planifiquen bien, piensen bien al hacer las cosas. ¿Me entiendes?
O sea, los conflictos, mis hermanos, traen muchísimo dolor, mucho sufrimiento, al punto de que una alma fácilmente se puede perder. Saben que ahí en Fox Valley el año pasado bautizamos 15 personas. Ninguno está en la iglesia. ¿Qué pasó? No sé. ¿Puede ser mi culpa? No lo sé y espero que no. Pero algunas veces, mis hermanos, es por conflicto, a veces es por otra situación. Pero suele suceder. Pero aquí nos dice la Biblia en el versículo 25 y 39, mis hermanos, 25 y 39, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En el 39 dice así, dice, el enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores, ¿quiénes son? Son los ángeles. ¿Por qué llega el enemigo? ¿Por qué el enemigo llegó y sembró cizaña? Porque todos estábamos durmiendo, la gente estaba durmiendo, no se dieron cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, aquí sabemos de que Satanás es el que siembra la cizaña, ¿verdad? El Señor nos advierte que Satanás, y por esa razón nosotros debemos estar atentos, debemos tener mucho cuidado en lo que entra a la iglesia. Esta era una práctica cuidar de los terrenos cuando había una guerra en ese tiempo. La gente, el enemigo, lo primero que hacía era destruir el terreno, o sea, es destruir el cultivo para así ganar la batalla. Destruían el cultivo, los soldados no comían, fácilmente se ganaba la batalla. Mis hermanos, muchas personas le toman muy poco importancia acerca de cuidar de la iglesia, pero nosotros tenemos que estar siempre alertas y vigilantes. Dice Efesios 6:18, estén siempre en oración y orando los unos por los otros. Primera de Pedro 5:8 dice así, practiquen el dominio propio y estén alertas. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que estar alertas porque el enemigo, mi hermano, anda buscando a quien devorar. ¿Cómo debo de estar yo alerta? Primero tenemos que fortalecer nuestra relación con el Señor. Nuestra relación tiene que ser bien firme, mis hermanos. Otras de las cosas en las cuales yo debo de estar alerta es mantener la unidad de la iglesia. ¿Mantener qué? La unidad de la iglesia. Y no voy a leer los versículos, mis hermanos, ahorita voy a leer otros porque nos tomaría mucho tiempo, pero debemos de mantener la unidad de la iglesia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dice que debemos de orar, mantenernos siempre en oración. Y en oración, ¿por qué? Como iglesia, como miembro de iglesia, mantenerme en oración, mis hermanos, y estar preparado para las cosas que el enemigo está por hacer dentro de la iglesia, y oremos por ello. Otra cosa que nos dice la Biblia que debemos de hacer es ministrar por los hermanos, y no nada más la situación espiritual de los hermanos. La Biblia nos dice que nosotros debemos de ministrar la necesidad física, moral, espiritual y social de los hermanos para que la iglesia se mantenga bien. Otra cosa que debemos de hacer es mantenerme firme en las cosas del Señor. La Biblia dice esto, no pastor, pero la Biblia dice esto, y así firme nos debemos de mantener. Mantenernos firmes en la palabra del Señor. El versículo 28 y el 30 dicen así. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Ahí tienen una foto, mi hermano, de la cizaña y del trigo. Se le llama cizaña barbuda. De acuerdo a los teólogos, es el tipo de cizaña de la que está hablando la Biblia. O sea, es muy parecida.
Entonces, mis hermanos, esta cizaña barbuda causa problemas estomacales, te causa náusea, vómito y mareo. ¿Me entiendes? E inmediatamente que los siervos ven esa cizaña, que la alcanzan a identificar, le dice: ¿qué hacemos, Señor? ¿No hiciste esto? Y le dice: sí, pero el enemigo la ha plantado. ¿Quieres que vayamos y la cortamos? Le dice: no, no lo hagas. ¿Por qué el Señor les dice que no lo hagan? ¿Por qué ustedes creen que el Señor les dice que no la corten? ¿Sabes? Porque el Señor sabía que los siervos no podrían identificar con claridad la cizaña. Y si cortaban la cizaña, se podían llevar una mata de trigo. Por eso es muy importante que nosotros ejercemos y aprendamos a tener paciencia aquí en la iglesia los unos con los otros. Nosotros no podemos juzgar entre un cristiano genuino y un cristiano que profesa ser cristiano. Nuestro juicio, mis hermanos, es defectuoso. Por eso el Señor les dice: no lo hagan. Es muy difícil. Si yo le preguntara al hermano Jesús: ¿sabes quién es un verdadero cristiano? Muy difícil. No se puede. Nosotros como humanos no podemos. Un pastor platica una historia de que un día llegaron allá a su vecindad 2 choferes, 2 camioneros. Y él trató de formar una relación con ellos, de platicar con ellos. Y le platicaba a uno, hablaba con uno seguido, pero cuando más le platicaba, dice el pastor, que no le contestaba. 3, 4 veces ahí, hasta que finalmente mi hermano se dio cuenta de que el hombre tenía problemas para escuchar. Sí, nuestro juicio, mis hermanos, está defectuoso. No todo el tiempo parece ser en realidad como es. Por eso el Señor les dijo: ¿sabes qué? No lo hagas, espérate mejor, ten paciencia. Aquí en estas 2 parábolas, en la parábola de la red y en la parábola de la cizaña, el Señor nos dice que eso le pertenece a otra persona, a otro ser, a los ángeles. Entonces dice que vendrán y recogerán ¿qué? La cizaña, y sacarán los peces malos de la red. Dice que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Pero nosotros, si tú te consideras verdadero cristiano, tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. ¿Me entienden? En 1987 busqué una ilustración para mostrarles algo acerca de la paciencia. Nos dice que un señor y su esposa, mixeando ahí muchos líquidos, llegaron a inventar la gelatina en el año 1987. E inventaron la gelatina O. Yo sé que lo han visto allí en la DESA, en la tienda. Pero dice que la trataron de vender por muchos años. Y al último se impacientaron y vendieron los derechos por $450. Pero no firmaron ningún contrato con relación a sus hijos, a sus descendencia. Y entonces ahora esa gelatina, ellos están perdiendo, dice, perdieron una gran cantidad de dinero, porque ahorita esa gelatina se vende 1.5 millones de cajas por día. ¿Y sabes por qué? Simplemente por no tener paciencia. Entonces la paciencia, mis hermanos, es muy importante. La cizaña, mis hermanos, la cizaña barbuda pretende ser trigo, pero sabemos que eventualmente pronto se identificará su identidad. Pronto saldrá al aire su identidad. Igualmente así con cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. Nuestra identidad pronto saldrá al aire. O sea, dice la Biblia en Números 32:23. Dice: mas si no hicieres así, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado ¿qué? Os alcanzará. Algún día nuestro pecado será al aire. Algún día habrá esa separación. Algún día habrá ese zarandeo, como dice la Biblia, mis hermanos. Algún día vendrá Cristo y separará. Jesús nos dice que vendrá el juicio. Separará el trigo de lo justo y de lo malvado. Dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mis hermanos, necesitamos mantener una fuerte relación con el Señor. ¿Me entiendes? Necesitamos
tener el hábito diariamente de leer las Escrituras y hablar con el Señor sinceramente cada día. Necesitamos ¿qué? Leer las Escrituras y formar una relación con Dios. Saben que estaba buscando unas estadísticas y encontré unas estadísticas. No sé si ustedes la han leído, pero se hizo un estudio grandísimo con relación al estudiar la Biblia. Y dice que el estudiar la Biblia una vez a la semana no te ayuda. No te ayuda casi nada. Pero el estudiar la Biblia 2 o 3 veces por día dice que es dudable. No se ve mucho la diferencia. Pero dice cuando nosotros leemos las Escrituras de 4 a 7 días por semana, ¿me entiendes? Sube el 228% a obedecerla. ¿Sube cuánto? 220% a obedecerla. Cuando nosotros estudiamos la Biblia 4 o 7 veces a la semana, dice que sube el 407% para memorizarnos las Escrituras. Dice que cuando nosotros estudiamos la Biblia 4 a 7 veces a la semana, sube hay mucho, el 59% de menos posibilidades, mis hermanos, de mirar pornografía. Dice cuando nosotros le estudiamos la Biblia 4 y 7 veces por día, dice que nos baja el estrés el 30%, nos baja la sociedad, nos baja la depresión y nos baja la ansiedad. O sea, en otras palabras, el estudiar la Biblia, el tener una relación con Dios, nos hace mejores personas durante la semana. Si pasamos más tiempo en el mundo que estudiando las Escrituras, vamos a ser más semejante al mundo. Pero si estudiamos las Escrituras más veces a la semana, llegaremos a ser más semejantes al Señor. Eso es lo que produce, mi hermano, el estudiar la palabra, el estudiar lo que es la Biblia. La Biblia nos dice en Hebreos 2:14. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Ya voy a ir terminando, mis hermanos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gracias, hermano. Dice otro versículo. Dice, buscad la paz en todos y la santidad, sin la cual ninguno, ¿quién? Verá al Señor. Necesitamos tener una relación con el Señor y necesitamos buscar la santidad. Dice Tito 2 del 11 al 13, se los voy a leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Necesitamos tener una relación con el Señor, necesitamos buscar la santidad. Dicen estos versículos que la gracia, mis hermanos, la gracia, dice Dios dio la gracia manifestada para la salvación a todos los hombres, enseñándoles. ¿Qué nos enseña la gracia? La gracia es un don gratuito. La gracia, mis hermanos, es que el Señor nos indica simplemente de que somos pecadores. Esa es su gracia. De que nos indica de que somos pecadores y necesitamos de Jesús como nuestro Salvador. Y cuando vamos al Señor como nuestro Salvador, Él nos perdona nuestros pecados y nos da la salvación. Y a consecuencia de la gracia, dice aquí, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. La gracia nos debe de enseñar que tenemos que renunciar a la impiedad. Que tenemos que ser santos, dice la Biblia, porque yo soy santo, dice el Señor. Dice que sin la santidad no podremos mirar a Dios. ¿Y qué implica santidad? Dejar la maldad, de hacer lo incorrecto, de llegar a ser trigo y no cizaña. Mis hermanos, yo no sé qué situación te encuentres en este momento.
Yo no sé qué situación te encuentres en este momento. Nosotros no somos nadie para juzgar, pero el que sí juzga es el Señor. Y el Señor sabe en qué situación te encuentras. Tú sabes en qué situación te encuentras. Mis hermanos, seamos trigo y no cizaña. Estemos al lado del Señor, porque el Señor viene pronto. Pronto se manifestará en las nubes de los cielos, y dice que el Señor recogerá la cizaña y le echará al fuego. Y el trigo lo recogerá y lo echará en su granero. O sea, el trigo, mis hermanos, será llevado a la eternidad, será llevado para salvo. ¿Qué quiere ser en este momento? ¿Queremos ser trigo o somos cizaña? Yo sé que todos queremos ser trigo. Mis hermanos, tú y yo sabemos cuál es nuestra situación enfrente del Señor. Si tu situación está equivocada, arréglala con el Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, dice la Biblia, antes de que sea demasiado tarde. Arregla tus cosas con el Señor. Arregla tus cosas con el Señor en este momento, para beneficio de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para tu propia salvación y para la salvación de los demás. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.